Buenas noches, Señora, profesor. buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Em, bueno chicos, el día de hoy, como no tuvimos una hora de clase, pues vamos a obviamente tratar de terminar con los temas, ir terminando con los temas que nos corresponden para esta semana. Como les decía en el grupo, nos hacen falta solamente 3 clases y pues es importante que ustedes puedan ver todo el temario, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, quisiera preguntarles cómo les fue con la actividad. ¿Ya la tienen lista o todavía no? ¿Cómo van con la actividad? A mí me falta, es que hace poco llegué del trabajo. Ok, ¿y los demás? A mí me falta, profe. Me faltan 2 puntos, profe. Vale, entonces hagamos algo. Mañana me envían la actividad todos, por favor, en las horas de la mañana. ¿Listo? Igual yo les dejo el mensaje por el WhatsApp para poder revisarlo. Pero bueno, listo. El día de hoy vamos a tratar de finiquitar estos temas, tanto en almacén como en mercadeo. ¿Sí? ¿Alguien me levantó la mano? Miguel. Ah, ok, me está hablando. Listo. Vamos a tratar de finiquitar algunos temas. La clase pasada, dentro del mercadeo, habíamos quedado por el neuromarketing, por la estrategia del color, ¿cierto? ¿Qué otra cosa habíamos hablado de ello la última clase? Recuérdenme, porfa, chicos, para poder iniciar desde ahí. Chicos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, de lo que yo recuerdo, y si no estoy mal, mmm, vamos a hablar es de cómo nos manipulan las empresas y cómo podríamos nosotros trabajando para una empresa manipularlas, ¿sí? Ese es como el tema en sí al que vamos a llegar. Pero entonces, las empresas nos manipulan por cualquier tipo de medio. Ya sabemos que el marketing es una herramienta que utilizamos para poder llegar al consumidor por cualquier tipo de medio, ¿cierto? Entonces, a la gente, chicos, he sabido que no les gusta sentirse manipulada. O sea, yo creo que a nadie le gusta decir es que me están manipulando o es que te quiero manipular. La gente no le gusta escucharlo. Pero eso no quiere decir que no suceda, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es cómo una empresa traza un plano, una estrategia para poder manipular a las personas. ¿Alguien está queriendo ingresar? Un momento. Para poder manipular a las personas, para poder hacer que el consumidor llegue y compre, ¿sí? Es sencillo. Cuando nosotros hablamos del neuromarketing debemos hablar de la sugestión, y la sugestión se logra conociendo psicológicamente el cerebro y también neurológicamente. Y como lo hablábamos en otras clases, ya sabemos que existen muchos estudios científicos para poder lograrlo, ¿sí? Que nos muestran realmente cuáles son las reacciones del cerebro ante diferentes estímulos. Entonces, realmente cualquier tipo de empresa puede invertir y debería invertir para poder atraer a su clientela, ¿verdad? Pero entonces, a lo largo de los años y con el paso del tiempo, el neuromarketing se ha vuelto muy famoso es porque hay gente y hay empresas, personas naturales y personas jurídicas, que invierten demasiado dinero en muchas campañas para poder atraer clientes. Pero esas campañas son campañas de manipulación y de sugestión, lo que quiere decir que las personas se encuentran como bajo esa influencia sentimental, ¿sí? De lo que puede significar un producto. En muchas ocasiones cuando nosotros vamos a comprar cualquier tipo de electrodoméstico, nos los han vendido es porque es muy buen electrodoméstico. Porque qué rico sería que una ama de casa no tuviera que lavar la ropa a mano, sino en lavadora, ¿verdad? Entonces, las razones que realmente nos da el neuromarketing para existir es esa manipulación o sugestión
¿verdad? Que se puede lograr a través de a través del inconsciente. Y es que el año pasado tocábamos un tema cuando hablábamos también de la venta emocional acerca de cuáles son las partes de nuestro cerebro que funcionan dentro del neuromarketing o a cuáles es que el neuromarketing está dirigida. Y nosotros el año pasado hablamos de los tres tipos de cerebro, ¿verdad? Que existen, pero también nos hizo falta comentar que el cerebro, en los estudios de mercadeo que se han hecho acerca del neuromarketing, las partes que más reaccionan a él son la palocorteza, la arquiteocorteza y el neocórtex. Las dos primeras, allí se encuentran procesos instintivos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de las personas que estuvieron conmigo en esa clase el año pasado, cuál cerebro era el que se encargaba de los instintos, el más primitivo, por ejemplo. Creo que Víctor estuvo en esa clase, si no estoy mal, y Jonathan estuvieron en esa clase, ya me acordé, pero no veo a Jonathan hoy en clase. No sé si Víctor de pronto se acuerde. No sé si se alcanza a acordar. ¿El reptiliano? Exacto. Sí, señor. Muchas gracias. El reptiliano, el cerebro reptiliano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos enfrentamos a una motivación que va a algo más instintivo, claramente comprar también es un instinto, chicos, por cuestiones de necesidad. Y era lo que yo les decía cuando a nosotros nos generan esa necesidad de compra. Pero entonces estas dos partes del cerebro van en conjunto a ese cerebro reptiliano que se encarga de promover nuestros instintos básicos de supervivencia y de nuestra conducta animal. No animal porque seamos animales, bueno, somos animales, pero somos humanos, una especie animal más avanzada. Solamente que cualquier tipo de animal, hablando de forma general, posee instintos y nosotros no somos diferentes en ese sentido. Estas dos partes del cerebro, junto con el cerebro reptiliano en sí, nos dice a nosotros que el razonamiento y el lenguaje lo debemos interpretar de forma diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a alguna superficie y queremos hacer una compra, simplemente nuestro instinto nos dice qué comprar primero. Si sabemos bien que necesitamos comida para sobrevivir, vamos por comida, primeramente. Y por eso es que llamamos a ese tipo de productos productos de primera necesidad, ¿verdad? Para la supervivencia. Entonces, sucede que ya cuando estamos hablando, al contrario del neocórtex, ¿sí? Ese va de la mano al cerebro límbico, ¿sí? En ese es donde se procesa la información de una manera más compleja, donde se relaciona realmente cuál es la necesidad y cuál es la emoción que estoy sintiendo por comprar. Entonces, fíjense que estas partes del cerebro actúan realmente como una pequeña vocecita que te dice qué hacer. Y en muchas ocasiones es por eso que compramos en cuestión de segundos y que nuestra compra no es racional. ¿Listo? También sucede, chicos, con esta forma en cómo las empresas nos manejan, que el marketing se ha vuelto más sensorial. Es por ello que cuando nosotros llegamos a una tienda, nos ofrecen ver el producto, tocarlo, ¿sí? Y si es posible, degustarlo. Entonces lo que estábamos hablando en la clase pasada de los sentidos y que el marketing también nos inunda los sentidos a nosotros, se ha vuelto cada vez mayor. Y es que precisamente los sentidos van conectados, como lo dije en la clase pasada, a las emociones. Si nosotros nos sentimos a gusto, podemos estar sintiendo felicidad,
amor, tristeza, enojo, cualquier tipo de emoción. Y por esa emoción nos guiamos al hacer la compra. Esto es lo que ha ayudado a los psicólogos y a los neurólogos que se encargan del área comercial de muchas empresas, ¿verdad? A saber cuál será la posible reacción del consumidor. Es decir, es una predicción de la reacción o de ese consumo, prácticamente, ¿sí? Entonces, imagínense que hace unos días estaba buscando en mis redes sociales y me sale un anuncio de Alpinito, que es una marca pues ya reconocida por Alpina y es un producto reconocido porque lleva muchos años en el mercado y a los niños les gusta y incluso a la gente grande también le gusta el sabor del Alpinito. ¿Y qué sucede? Me di cuenta de dos cosas. Primero, la publicidad que estaban haciendo acerca del Alpinito era un nuevo Alpinito, una nueva presentación de 1 litro, es decir, mucho más grande, porque muchas personas habían pedido como un Alpinito más grande. Y segundo, esta publicidad no estaba enfocada a los niños, realmente no, porque el niño se conforma con el Alpinito chiquito para poder comérselo y los colores y el sabor, ¿verdad? Melocotón, uva, tal, pero esta presentación iba enfocada a esas personas que realmente ya están grandes y que aún les sigue gustando el sabor del Alpinito. Entonces, aquí es donde nosotros podemos conectar nuestros técnicos, tanto el de almacén como el de mercadeo. Y es que cuando nosotros estamos en la gestión de producción, chicos, estamos tratando de llegar a ese por qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer, ¿verdad? Cuando estamos planificando y demás. Nos damos cuenta que en la investigación de mercadeo, en su momento de la planeación, porque ahí también es la etapa en donde se da la investigación de mercadeo, entendemos cuál es nuestro público, a cuáles son las personas que nosotros vamos a poder llegar y a quiénes queremos llegar, cuáles tienen el medio adquisitivo, ¿verdad? Entonces sucede que, listo, el Alpinito de 1 litro existe. Allí es cuando desde el área del mercadeo nosotros vamos a entender cuál es la demanda y quién es la demanda. ¿Quiénes son los que realmente se convierten en demanda? Las personas entre los 20 y 35 años, incluso 40, por ejemplo, que les gusta el sabor del Alpinito. Pero para ello nosotros debemos crear un pronóstico de la demanda. Y es allí, en la etapa de planeación, donde nosotros nos encargamos de hacer ese pronóstico, que es un plan precisamente para la producción del mismo. Porque estoy segura que Alpina va a sacar este producto, sí, pero va a ser por tiempo limitado, perdón. ¿Sí? Chicos, me esperan un segundito, qué pena, tengo que poner a cargar el computador, qué pena con ustedes. Listo, chicos, qué pena. Bueno, entonces, como ya vimos y entendimos que Alpinito va a ser un producto por tiempo limitado, ¿verdad? Ahí es necesario saber desde el neuromarketing en la posición en la que yo me encuentro, en la que se encuentra la mente de nuestro consumidor. Nosotros aquí estamos evocando una de las estrategias más simples del neuromarketing, ¿sí? Y es precisamente la emocionalidad. Ese hecho que me recuerda a mí que cuando pequeño comía el Alpinito y me sabía espectacular. Asimismo, el cerebro tiene la capacidad, chicos, de poder recordar cosas de nuestra infancia que nos evocan
emociones y sentimientos. Por lo tanto, esa compra de ese alpinito, ¿verdad? En esta época, mientras tengan el producto en el mercado, puede que sea muy buena para la empresa. Puede que muchas personas vayan y digan, sí, delicioso porque yo me acuerdo que eso sabía súper rico. ¿Sí? Entonces, es muy importante que sepamos en qué posición nos encontramos como empresa en la mente del consumidor o en qué posición se encuentra ese producto en la mente del consumidor. Evocar, ¿verdad? Emocionalmente algún sentimiento. Eso es lo que hace Alpina con este producto. Ahora, ¿qué sucede también con respecto al tema de la posición? Aquí. Obviamente, va a ser muy necesario porque es que en la medida en que nosotros entendamos cómo nos posicionamos en el mercado, y no solo para el mercado, para el consumidor, nosotros vamos a poder atender las necesidades del consumidor. A Alpina se le había pedido, esto se lo había pedido mucha gente a Alpina hace muchos años, muchísimos años, ¿verdad? Y hasta ahora dijo, listo, lo vamos a hacer. Pero sucede que fue noticia que un TikToker, un youtuber, no sé, no estoy muy segura, hizo como la receta del alpinito, ¿verdad? Y lo envasó en un litro de alpina, en una cajita de 1 litro, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Alpina se dio cuenta y dijo, ok, si yo soy el dueño del producto, si yo soy el que tengo la fuerza productiva para hacerlo y varias personas ya me lo están pidiendo porque voy a dejar que otra persona que no es grande económicamente hablando y tampoco empresarialmente venga y diga cómo se hace realmente el alpinito. Yo le voy a demostrar con mi marketing que nosotros somos los que evocamos realmente ese sentimiento y esa necesidad de la compra. ¿Sí? Es así como empresa, a través de esa investigación de mercadeo, ¿sí? Sabemos qué falta, qué está fallando y qué quiere el consumidor, qué quiere el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero al fin y al cabo, ¿cómo hacen las empresas para vendernos incluso algo que en muchos momentos no necesitamos, pero sí queremos porque apuntan a nuestras emociones? Hay otras partes del cerebro, chicos, que son la amígdala, que no son las amígdalas de acá de la garganta, sino la amígdala, que es la parte del cerebro que maneja emociones como el miedo, ¿sí? Como la ira. Esa amígdala cerebral es la zona o la región, digamos que más importante en cuanto a las decisiones que podemos tomar. La amígdala es la que se activa cuando, por ejemplo, vamos a un parque de atracciones y nosotros nos montamos en una montaña rusa y esa cosa es gigantesca y nos da miedo. Esa es la que se activa. Es la que nos dice cuál es la información emocional básica que estoy sintiendo y transmite al resto del cerebro la información. Si un producto nos genera miedo o ansiedad, es un producto que no va a satisfacer necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben qué es la tripofobia. ¿Saben qué es la tripofobia ustedes? ¿De casualidad? ¿Alguien? ¿No? Bueno, la tripofobia es ese miedo irracional a productos que se parezcan a un panal de abejas, ¿sí? Y quiero mostrarles un ejemplo. ¿Y por qué les doy ese ejemplo? Imagínense que hace muchos años unas personas sacaron un producto de esta manera, ya se les voy a presentar para que lo podamos ver. Un momento.
aquí, ¿dónde está? Aquí está. No sé si en algún momento la han visto. ¿Sí lo han visto? Eso es la tripofobia. Es tenerle miedo o incluso asco a este tipo de cosas. Muchos punticos, muchos huequitos pegados unos con otros. Obviamente esto es maquillaje, pero digamos que la tripofobia es algo a lo que se enfrentan muchas personas. Muchas personas. Y este, digamos, esquema no les gusta a las personas verlo en los productos. Y hace unos años una compañía lanzó un producto que era sensorial y que ellos creyeron que iba a ser bien acogido porque era sensorial por la sensación que daba en la mano. Y muchas personas empezaron a rechazar el producto. Era elaborado con conchas de nácar. ¿Sí? Y lo desecharon totalmente. Entonces, a esas personas que desechaban el producto y que decían, no, es que este producto me parece feo, no me agrada su textura, no me agrada verlo, les podemos agregar que su amígdala les dijo, no, esto me causa una sensación de ansiedad, miedo, frustración, desagrado, ¿sí? Y como la amígdala manda la información a otras partes del cerebro, debemos entender que otra parte que se activa dentro de esta compra emocional o de esta venta de sugestión, como es el neuromarketing, es el hipocampo. El hipocampo es el que retiene toda la información en las diversas situaciones en que nos encontramos, ¿sí? Entonces, está ligado a funciones muy básicas, ¿sí? Como las compulsiones. Y las compulsiones de los compradores se dan por determinados productos. Entonces sucede que hay personas que lo entienden como un trastorno de TOC obsesivo compulsivo, ¿verdad? Pero realmente no son trastornos obsesivos compulsivos, sino que ese producto estimula tanto al cerebro que el hipocampo le manda al resto del cuerpo la información de que ese producto nos gusta. ¿Se acuerdan lo de la situación del color, lo de la psicología del color? Bueno, sucede que las papas a la francesa son de un color amarillo, ¿verdad? Y siempre van a ser de ese color cuando se fríen, amarillo. Eso hace que casi a todo el mundo les gusten las papas a la francesa. Y es que es el hipocampo ahí trabajando en sus funciones básicas diciendo, esto es alimento, esto me gusta, esto está bien. Y a la amígdala no le produce ninguna sensación de desagrado. Además que el color, ¿verdad? Ayuda a que ello se dé, a que no haya desagrado, a que se vea apetitoso, a que se vea rico. Luego de ello, chicos, viene otro componente dentro de nuestro cerebro y es la ínsula. Esa pequeña parte del cerebro se encarga de avisarnos a nosotros si nos convence o no nos convence. Es ahí donde la sugestión empieza a jugar. Es por ello que se utilizan todas las técnicas que se puedan de neuromarketing dentro de un solo producto. Por ejemplo, con la comida, que es la comida o los alimentos son los productos que más consumimos claramente. A nosotros nos dicen, tome una papita, es de color amarillo, pero el envase, la caja en la que está, por ejemplo McDonald's, es de color rojo con amarillo. ¿Tienes hambre? Toma, esto te va a saciar, porque además es rico, se ve provocativo, se ve bien hecho.
¿verdad? Y la ínsula dice, sí, me convence. Y no lo voy a rechazar. La ínsula también juega, chicos, en el caso en el que el vendedor sea el que se acerque y te proponga el producto. Enseguida vemos si realmente nos convence esa persona, su ser, o no. Y es un tema netamente psicológico. En cuestiones de segundos tomamos la decisión. Claramente, si hay un desequilibrio en ella, en la ínsula, los seres humanos no tienen ese poder de convicción de tomar decisiones de manera rápida y eficaz. Es decir, se desestabiliza realmente el cuerpo humano y le cuesta generar esa convicción o ese rechazo. Hay personas que son propensas a no rechazar nada. O hay personas que no están convencidas de nada tampoco. ¿Sí? Psicológicamente hablando. Claramente son casos muy aislados, pero sucede. Entonces, ¿por qué es que compramos nosotros con la cabeza, no con la cabeza, perdón, y sí con el corazón? Es muy simple. Nuestro comportamiento como especie humana al momento de consumir es un poco torpe. Es un poco torpe. Entonces, si nos atrae el color, si nos atrae el olor, si nos atrae el cómo se ve, si nos atrae el precio, si lo necesitamos, no estamos razonando realmente. Le estamos dando, como dice un dicho muy coloquial, contentillo a nuestro cerebro. Nos estamos dando un gusto, que es lo que la gente dice hoy en día, un gusto. Y ese comportamiento es netamente cognitivo y ya las empresas saben cómo funcionan, entonces a eso les apuntan en sus propagandas, a eso les apuntan cuando venden el producto y te lo dan a degustar, a eso les apuntan cuando les ponen el nombre al producto o cuando le ponen color. El neuromarketing hace que te disocies y disociarse es no pensar en ese momento realmente de si la compra se vuelve necesaria o no. Es por ello que decimos que realmente la compra es con el corazón y no de otra forma. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Ya voy a dejar de compartir la tripofobia. ¿Qué sucede? Cuando dentro de este proceso de neuromarketing ya nos encontramos ubicados como empresa y sabemos qué quiere el cliente, por ejemplo, ¿sí? Podemos entender qué nos hace la marca preferida o qué nos hace una marca en potencia, aparte de las demás, qué nos diferencia en el mercado. Muchas personas que les gustan mucho los paquetes o las papas, que es una de las empresas, chicos, realmente créanme, es una de las empresas que más dinero se lleva dentro del mercado, porque pues además de ser comida rápida, es muy económica. Muchas de las personas prefieren solo un tipo de papas y la gente se casa con ese tipo de papas por el sabor, no solo tanto por el precio, sino por el sabor, ¿verdad? Lo que le evoca ese sabor a la gente. Y en una época en Colombia habían desaparecido las papas de mayonesa, si no estoy mal, o estaban escasas, de la marca Rizadas. Con el tema de las redes sociales, las personas empezaron a pedirle a Rizadas la nueva producción de esas papas. ¿Sí? Pero en los años en los que Rizadas no estaba en el mercado, ninguna otra empresa pudo evocarle ese sentimiento de esas papas a las personas. Y es que en estudios, en diferentes estudios se ha visto que las personas entre los 80 y el 2010
son grandes consumidores y son consumidores por impulso mucho más que otras personas. Y es porque esas otras personas tenían otras habilidades cognitivas que hoy en día no tenemos. Y que la tecnología nos ha hecho, chicos, a ciencia cierta, nos ha hecho un poco dependientes, ¿verdad? Y que nuestra función cerebral ha cambiado en la forma en cómo actuamos, en cómo vemos el mundo y cuál es la perspectiva de cosas muy simples, ¿sí? Entonces, sucede que cuando tú y tu mente piensan de una manera diferente, no puedes pretender racionalmente controlar los impulsos. Bueno, total es que esta empresa empezó a hacer la producción de estas papas nuevamente y Margarita lanzó unas papas también de mayonesa. ¿Quién creen ustedes que sigue teniendo el top número 1 en ventas de esas papas, de ese sabor de papas? Cuando las personas de los 90 se les hizo la entrevista que por qué seguían comprando esas papas que hoy en día tienen entre 20 y 30, que por qué seguían comprando esas papas, ellos enseguida dijeron, es que me recuerda a mi infancia. Yo recuerdo que yo comía esto cuando iba al colegio, o cuando iba de visita donde mis abuelos, o me recuerda cualquier tipo de cosa. Pero todo, chicos, es una emoción. Ese recuerdo se termina convirtiendo en una emoción. Entonces, es así como realmente nos manipulan las empresas. Imagínense que, no sé, vuelva a salir un producto como la Fanta de piña que existió hace muchos años, que los que tengan entre 40 y 50 y 60 años aproximadamente van a poder acordarse de ese producto. Y las personas creían que el producto era muy rico, la Fanta de piña. Ustedes, como consumidores, si les gustaba el producto, de pronto alguno de los que está aquí sabe que sea. Si les gustaba el producto, no volverían a comprarlo solamente por recordar el sabor, es que este era un producto muy rico, yo quiero acordarme realmente a cómo sabe. Eso sucede. Y fíjense que el neuromarketing, chicos, es muy fuerte dentro de la niñez y en esa etapa de la adolescencia, o se vuelve una cosa de mucho impacto para los adolescentes y para los niños, es porque cuando estamos en esas edades somos más emocionales aún y experimentamos de manera diferente cualquier tipo de producto o cualquier tipo de emoción. Cuando somos niños, si vemos colores llamativos, eso nos emociona. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede también con las empresas? ¿Cómo hacen realmente y logran dar como con ese punto exacto? Investigación de mercados, chicos. Las empresas pueden lanzar encuestas dirigidas no solo a los padres, también a los niños. Los niños también participan en ese tipo de cosas. Hace muchos años, cuando se estaban creando las popetas de Bonais, recuerdo tanto que hicieron en Colombia una encuesta masiva de niños y los llamaron a hacer la degustación en varias zonas de Bogotá. Y los niños decían cuáles eran sus sabores preferidos. Por eso Popetas del mercado no ha desaparecido, porque es un producto que antes de incluso lanzarse al mercado se hizo una encuesta, se hizo una demostración, un test para entender cuál era el comportamiento de los niños. Y todo es matemáticas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el neuromarketing y los impulsos? ¿Qué pasa con el neuromarketing y los sentimientos?
con nuestras reacciones frente a algún producto. Cuando nosotros sabemos hacer neuromarketing, cuando lo sabemos implementar y sabemos por dónde debe implementarse, es decir, por qué canales, bombardeamos tanto psicológicamente como sensorialmente al cuerpo. Y es por eso que propagandas como la de Café Sello Rojo perduran en nuestra memoria generaciones. ¿Sí? Y al este bombardeo existir, nos sentimos más a gusto, porque nos sentimos familiares de ese producto, o sentimos familiar el producto. O al de Águila Roja en Navidad. Creo que es Águila Roja, si no estoy mal. ¿Sí? Pero bueno, chicos, llegando como al final, y que hoy no tuvimos nuestras 2 horas de clase, vamos a hablar entonces ahora un poco de ese stock y ese inventario dentro de la gestión de productos. ¿Listo? Desde el área de almacén. En un momento. Por allí creo que habíamos quedado la clase pasada. Aquí está. Sí. Me avisan por favor si la pueden ver en pantalla. ¿Sí la podemos ver? ¿Sí? Señor. Bueno, la clase pasada hablábamos precisamente de esa información del stock, del inventario, de que es súper necesario dentro de un almacén o cualquier tipo de empresa, porque realmente es la que nos va a ayudar a nosotros ubicarnos en cuanto a las existencias de los productos y de los insumos. Pero además también es una tarea importante dentro de la gestión de productos para poder registrar qué sale, qué entra, cuáles son los movimientos de la empresa. También nos ayuda en el tema económico porque nos ayuda a organizarnos en cuanto a lo que tenemos y en cuanto a lo que no, si toca reinvertir y demás, ¿verdad? Y decíamos que necesitábamos una ficha de stock o una ficha de inventarios, que es la que nos va a ayudar a nosotros realmente a contabilizar, ¿sí? Cuando nosotros dentro de la gestión nos encargamos de de ese producto, de esa disponibilidad, debemos entender que los productos también necesitan cierta, o sea, requieren más bien cierto tipo de producción, valga la redundancia, cierta preparación, ¿sí? Entonces sucede, chicos, que además del stock, nosotros vamos a tener que evaluar qué entra primero y qué sale primero, que son los métodos que debemos evaluar dentro del inventario. El PEPS, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un almacén de cárnicos o de alimentos, sabemos bien que hay productos perecederos. Entonces, si nos han abastecido el mes pasado de carne y pretenden traer más carne ahora, pero la primer carne que recibimos no está en malas condiciones porque ha mantenido su cadena de frío, por ejemplo. Esa carne, pese a que haya mantenido su cadena de frío y muchos otros cuidados, debe salir primero. Entonces, ese es el primer método para evaluar el inventario. Es el primer método que debemos tener siempre frescos, y más cuando se trate de este tipo de productos. Incluso hay empresas que no se encargan de productos alimenticios, pero sí son productos perecederos o son productos que con el tiempo, ¿verdad?, pierden calidad. Por lo tanto, deben salir primero. Quiere decir que si esa primera unidad de productos entra al stock, esa primera unidad del producto sale.
precisamente cuando yo daba el tema, ponía el ejemplo de los celulares y de la tecnología, que la tecnología tiene un deterioro, claramente. Si nosotros hubiésemos comprado un computador en el año 2010 y no lo hubiésemos utilizado porque se nos quedó guardado y nunca nos dimos cuenta, y lo venimos a utilizar en el año 2023, es posible que ese computador se haya deteriorado. Asimismo funciona con las empresas. Como a nosotros nos interesa vender, hacer llegar el producto a las manos del cliente, debemos evaluar qué primero nos entró para que lo podamos mandar, enviar, para que salga y así finalizar como esa ruta económica, ¿sí?, que tiene cada producto y alcanzar el beneficio económico también. Cuando nosotros valorizamos un inventario, es porque el inventario está conforme a lo último que ingresó y a lo último que salió. ¿Sí? Este método es realmente muy sencillo, muy intuitivo y lo utilizan muchas empresas. Incluso hasta las empresas de ropa lo utilizan. ¿Cómo lo hacen? Sencillo, al momento en que llega la ropa, es temporada de esa ropa, pero se va acabando la temporada y ya lo ponen en sale, es decir, que lo ponen en rebajas, porque ya acabó la temporada. Y va a entrar otra temporada y vienen nuevas mercancías, entonces para que el producto no se quede estancado, lo que hacen es rebajarlo y ponerlo en unas zonas visibles dentro de los almacenes para que las personas puedan acceder fácilmente a ellos. Otro método para evaluar que también digamos que podemos entender como el PEPS, que se llama WEPS. Con este método, chicos, se evalúa de acuerdo con la última entrada en el stock. No importa si hay diferencias entre el valor o si son más importantes unos productos que otros. Se le da valor a todo lo que entró. La clasificación aquí es lo que importa. Porque la clasificación para el PEPS es necesaria. Si es un producto perecedero, sale primero. Pero si es un producto no perecedero, no sale primero, pese a que haya llegado de último. En cambio, para el WEPS sí. Entonces se le da valor a todo lo último que entró. Todo lo último que entró, perecedero o no, sale primero. ¿Listo? Se vende primero. Ahora, el PPP o el precio promedio ponderado. El precio promedio ponderado es claramente dirigido a aquellos valores, aquellos precios y las cantidades de unidad que hay en el stock. Es lo que les acabo de decir. Cuando ya una tienda de ropa ve que se está acabando la temporada, pero puede rebajar esto porque es que ya se acabó la temporada y lo que interesa es que las personas conozcan la nueva temporada de ropa que salió, que obviamente la voy a vender por más porque es nueva, es donde yo ejecuto el precio promedio ponderado. Si a mí me sale económico vender un suéter que ya no es de temporada en 60,000 pesos, pero cuando era temporada lo vendí a 100,000 y aún con 60,000 no le pierdo y sigo ganando, lo voy a hacer. Entonces, vendo. Pero si yo tengo 100 unidades, lo que debo hacer es promediar
en cuánto me salieron esas 100 unidades para poder venderlas rápidamente. ¿Sí? Es por ello que acá nos indica que si nosotros entendemos cuántas unidades tenemos y cómo se encuentran valorizadas en un precio promedio entre el WEPS y el PEPS, es decir, si fue de lo último que llegó y es de lo último que es de lo primero que voy a vender, o si fue de lo primero que llegó, ¿verdad? Y es lo primero que voy a vender. Yo debo haber valorizado cuál es el precio y cuál es la ganancia. Claramente de esto se encargarán las personas administrativas y contables, pero en cuanto al almacenamiento, el precio promedio ponderado simplemente nos los dicen otras áreas y nosotros ejecutamos el plan, ya sea WEPS o PEPS. El stock de inventarios, entonces, chicos, con lo que yo les decía, simplemente nos ayuda a nosotros a poder entender qué tanto hay dentro de nuestro almacén, qué tanto vamos a poder vender, cuáles son las ganancias que vamos a poder obtener. Pero todo producto tiene un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida de los productos, chicos, es súper importante porque precisamente me va a ayudar a mí a que en el stock se vea reflejado. ¿Sí? Desde la planificación del tema de gestión de producción, nosotros vamos a poder desarrollar de una manera eficaz y eficiente un producto. Y un servicio también, claramente. Por lo tanto, cada empresa deberá analizar las diferentes fases de la vida de sus productos. ¿Qué tantas fases puede cumplir ese producto? Por ejemplo, un producto de tecnología que nos dicen a nosotros que nos dura 5 años sin desactualizarse y que todavía tiene las funcionalidades prácticamente al 100% son los iPhone de la marca Apple y muchos de sus computadores también. Estas personas han analizado cuáles son las fases que puede enfrentar un producto como este. Por ejemplo, Apple lo que hace es tomar el modelo WEPS. Lo último que entró es lo primero que sale. ¿Sí? Porque a ellos les interesa esa innovación del mercado, supuestamente. Mantener el mercado, entre comillas, bombardeado de sus productos actualizados. Pero te dice a ti, no te preocupes, no hay ningún problema. El ciclo y la vida de este producto es tan bueno que te va a durar 5 años, te lo garantizo. Ya en 5 años lo tendrás que cambiar, por ejemplo. Porque si no, ya sabes que te quedas atrás, te van a hacer falta funciones, etc. Y es que cuando las empresas están diseñando el producto, ellos claramente deben, al momento de planificar, ¿verdad? Entender el paso a paso de lo que va a ser ese producto y cómo nos los van a presentar. Van a tener que planificar el producto. Y es allí donde van a pronosticar y estimar cuáles pueden ser las ventas de ese producto. ¿Sí? Simplemente con el pronóstico, predecir un posible evento futuro, acercarse lo que más puedan a ese precio,
a esa compra de ese producto, a ese impacto del producto o del servicio, va a hacer que influya también en la calidad y fabricación del producto. Yo sé que una persona que produce un objeto, un producto, que produce un servicio, va a querer que su servicio o su producto sea el mejor para poder venderlo de manera costosa. ¿Sí? Pero si no existe la etapa de planeación y no entendemos cuál es esa etapa, ese método en el inventario que vamos a utilizar dentro de la empresa, todo va a ser un desorden, todo va a ser un desastre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los tipos de inventario? Existen inventarios de materias primas, que obviamente son los pequeños productos o ingredientes, los insumos más bien, con los que podemos terminar el producto o hacer el producto final o hacer el producto semi-terminado que también los podemos vender. El inventario de suministros son los materiales que hacen parte del producto final y que obviamente hacen parte también de ese mantenimiento de ese producto. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen y nos venden un televisor y la garantía del televisor es de 2 años, créanme que esos 2 años no solo es porque el televisor pueda salir bueno o malo, no solo le concierne a la calidad, también tiene que ver con el inventario de suministros. Es lo que yo he proyectado como empresa que me puedo gastar dentro de la reparación de toda la serie de televisores o el modelo de televisores que voy a distribuir. Es por eso que a veces cuando vamos a las mismas empresas nos dicen, no, lo que pasa es que ese producto ya está descontinuado. ¿Sí? Entonces, ese inventario de suministros es el que nos dice a nosotros cuáles son los artículos que tenemos para el mantenimiento de los productos que vendemos, para poder repararlos. Es súper importante siempre tener un inventario de suministros para saber cuál es la existencia de todos ellos. ¿Vale? Pero bueno, chicos, quedamos por aquí porque ya se nos hizo tarde. Necesito que por favor me vayan enviando ustedes al chat de la videollamada la asistencia. El día de mañana seguiremos. Voy a correr un poquito porque claramente no tenemos tanto tiempo. Pero trataremos en lo posible de estas últimas 3 clases de abarcar todos los temas. Igual, ustedes tienen los temas y todo el temario dentro de la plataforma, así que por favor también echarle un ojo a eso, les agradezco. Y no se les olvide que para el examen tienen del primer tema tienen hasta el 10 de febrero, que es el día viernes, ¿vale? Listo, chicos, espero que tengan una muy buena noche, que puedan descansar y nos vemos mañana.